Cuando hablamos de la gesta independentista de nuestra América, que da origen a nuestros países, a nuestros estados, eh, quizá valga la pena recordar qué estaba pasando en el mundo en ese momento, para hablar concretamente de 1810. En primer lugar, había pasado la Revolución Francesa. Antes de eso, se había independizado las 13 colonias norteamericanas, o sea que existía ya los Estados Unidos de América como un país esclavista pero independiente. La Revolución Francesa ha tenido varias etapas, todas ellas muy importantes para la historia de todo Occidente. Había empezado con una revolución de los burgueses que querían sacarse de encima el absolutismo. En un momento, en 1791-92, el propio pueblo pobre de París, los Sans-Culottes, eh, derraman y desbordan al poder burgués. Ahí sube Robespierre, lo que se llamó el terror rojo. Finalmente la burguesía se rearma, matan a Robespierre, matan a Jean-Paul Marat, y finalmente termina todo en un imperio, ¿no? Con Napoleón. Y Napoleón tiene toda la base del poder burgués de Europa. Crea el Banco de Francia, va invadiendo, pero generando capitalismo en todos los lugares que toca. Y entonces la burguesía internacional, el partido mundial de la burguesía, ahora choca por intereses nacionales. Y el gran choque es entre Francia e Inglaterra. Napoleón contra esa monarquía modernizada que era la monarquía de la Gran Bretaña y de Irlanda del Norte. Y en ese choque, Inglaterra desarrolla la mayor flota guerrera del mundo y Francia el mayor ejército de tierra del planeta. Y realmente el conflicto se va a dar en que lo primero que hace Napoleón es tomar España, tomar Portugal, a los efectos de hacer un bloqueo continental a Inglaterra. ¿Para qué? Para que el merino español no entre y para asfixiar la industria inglesa. Por eso los ingleses intentan invadir el Río de la Plata, se dan cuenta que están siendo bloqueados. Y finalmente al rey de Portugal lo salvan y lo llevan a la corte de Río de Janeiro, es decir, tratan de meterse por ese lado. Pero este conflicto genera que el rey de España cae prisionero. Y la masonería rioplatense y en Caracas se dan cuenta que es el mejor momento para romper los lazos. Para el burgués, la libertad es ante todo libertad de comercio. Las otras libertades pueden ser sí o no, pero entonces realmente es el momento. Esto, si el rey está preso, nosotros formamos un movimiento juntista y negociamos con Inglaterra, que es lo que nos interesa. El proceso de independencia que se precipita en 1810 es un proceso en cuyo seno coexisten dos grandes líneas. Una línea de mantener la hegemonía de los saladeristas, de los esclavistas, de los grandes terratenientes. Y otra, una línea que podríamos llamar social, que se expresa de diferentes maneras. Por ejemplo, en Salta, en Jujuy, la línea social es la soberanía provincial. En otros lugares, como Entre Ríos y en la banda oriental, la línea es el derecho de los pueblos a la autodeterminación, leyendo en abstracto al pensamiento inglés y francés, pero vinculándolo al mundo cultural de los pueblos de pradera. Y en ese marco se va construyendo, frente al miedo a ser simplemente carne de cañón, se va construyendo un pensamiento social diferente. En México es Hidalgo, en algún momento en Chile es Manuel Rodríguez, y en el Río de la Plata, un poco articulado por Artigas, pero fundamentalmente con su epicentro en Entre Ríos, lo que se llamó la Liga Federal de los Pueblos Libres. La Liga Federal de los Pueblos Libres, que enfrenta el centralismo de Buenos Aires, de la oligarquía porteña, porque había todo un Buenos Aires absolutamente federal. Pero para enfrentar ese autoritarismo, la Liga Federal es una alianza muy compleja que se va construyendo entre un pensamiento social del derecho de los de abajo a la tierra
que eso curiosamente se basa en las leyes de Indias, porque las leyes de Indias, por ejemplo, en la banda oriental, no querían latifundios, porque frontera con el imperio portugués, una frontera en disputa, si hay latifundios hay que poner ejército. En cambio, si hay que poner colonos, como bien saben los israelíes, si vos pones colonos, los colonos defienden el territorio que te dieron. Entonces, acá se habían creado latifundios por la corrupción del Cabildo de Montevideo, cómplice con el Cabildo de Buenos Aires. Pero en realidad no debería haber latifundios, pero lo sabía. En ese marco, en ese marco conflictivo, nosotros tenemos una lucha de clases inserta en el proceso independentista. Y en ese proceso, en la banda oriental y en Entre Ríos, es más justicia social. En algunas provincias, como por ejemplo Santa Fe, es autonomía provincial. Y en otros lugares, como en el Cuyo, derechos indígenas. Incluso cuando Belgrano va, un nombre grande, Belgrano, en Concepción, los indios del Cuyo le dicen, nosotros vendíamos nuestros ponchitos a 5 pesos a Buenos Aires lo vendía a 10 pesos a la metrópoli, pero ahora están entrando telas inglesas por 3 pesos. Nos vamos a fundir. Y Belgrano dice, bueno, es el precio de la libertad. Es decir, no encuentran diálogo más que en lo que fue la Liga Federal como Liga de los Pueblos Libres, que trata de entroncar complicadamente intereses que son diferentes, pero que confluyen contra el centralismo de Buenos Aires. Es en ese marco que empieza a ser un proceso sumamente interesante. En 1813, por ejemplo, Artigas dicta a los diputados orientales que van al encuentro grande en Buenos Aires unas instrucciones que plantean, por ejemplo, promover la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable. No en una tierra de masones, en una tierra de creencias indígenas y africanas. Pero como los diputados orientales tienen que ser gente euroculta, no son confiables, hay que mandatarlos con las famosas instrucciones del año 3. En 1815, la Liga Federal, victoriosa sobre todo por las batallas en Entre Ríos, por la batalla que se dan con los caudillos del litoral, que son los que realmente levantan la Liga Federal, en Arroyo de la China, lo que es hoy Concepción del Uruguay, se reúne el Congreso de la Liga Federal. Es maravilloso. Artigas, por ejemplo, escribe al gobernador de Misiones, Andresito Basurari, y le dice que cada pueblo indio mande su representante. Usted procure que sean gente de algún entendimiento, pero que cada cual obre según le parezca. Hay una concepción maravillosa de lo que era la Liga Federal en su pensamiento más avanzado. En ese Congreso de Arroyo de la China se toma como suyo el tema de promover la libertad civil y religiosa en toda su extensión imaginable, pero los delegados de Córdoba se oponen. Dicen, no, solo se admitirá la Santa Iglesia Católica. Bla, bla, bla. Se reúnen las provincias y dicen, muy bien, el tema de la religión es un tema de la soberanía particular de cada provincia. No hay problema. Entonces se va construyendo, pero esa Liga Federal recoge dos enemigos muy poderosos. El colonialismo, sobre todo asentado en Montevideo, porque Montevideo como casa fuerte, burocrática, es el epicentro del poder reaccionario. Y por otro lado, el poder portugués, que siempre ambicionó estas tierras y va invadiendo, se va apoderando de territorio. Entonces es una lucha doble, es una lucha muy complicada, porque en ese marco, Paraguay, que en principio es un aliado de la Liga Federal, necesita del puerto de Buenos Aires. Entonces trafica por el Paraná con los porteños y eso le genera un conflicto armado con la propia Liga Federal, que por suerte para Artigas se resuelve diplomáticamente, porque pues eso le salva la vida a Artigas que tiene que ir a refugiarse al Paraguay. Son momentos impresionantes, pero el ejército portugués cuando avanza, que es el fin de la Liga Federal, tiene un agente siniestro que se llama Fructuoso Rivera. Fructuoso Rivera era un hombre muy conocedor del campo oriental y del campo entrerriano. Todo el mundo confiaba en él y él es comprado por el ejército portugués y por los servicios de inteligencia portugueses que ya desarrollaban la línea de la inteligencia moderna y de la contrainteligencia moderna, como había enseñado Fouché en Francia. Entonces, como doble agente, Rivera, Artigas confía en él y dice, viene la invasión portuguesa, no vamos a defender Montevideo porque va a ser una trampa
fortificada porque tenemos menos poder de fuego. La guerra va a ser en el campo. Y Rivera le escribe al Pancho Ramírez, amigo de Artigas, y le dice: Artigas nos está traicionando, va a entregar Montevideo. Pancho Ramírez verifica que Artigas entregó Montevideo, dice: entonces Artigas nos traiciona, yo voy a encargarme solo de Entre Ríos. Rivera le escribe a Artigas, están las cartas. Pancho Ramírez nos está traicionando, no quiere apoyarnos, quiere solo defender el Entre Ríos. Entonces, uno de los elementos durísimos de la Liga Federal es esa traición. Los servicios de inteligencia del ejército portugués empiezan a ganar la guerra antes de que entren los ejércitos. De todos modos, la resistencia, sobre todo en 1820, es maravillosa, pero finalmente Artigas termina pidiendo asilo en el Paraguay. Y ahí, en la guerra de independencia, tenemos que hablar de los procesos radicales, como el que para mí el hombre más maravilloso que hubo en la Argentina del siglo XIX fue Felipe Varela. Pero antes de eso, creo que hay que pensar en la gesta independentista del Paraguay. Gaspar Rodríguez de Francia era un hombre que en realidad se llamaba Franza, y esto me parece que es lo último para armar un rompecabezas que es mucho más complejo. Estudió en Córdoba teología, y estando Gaspar Rodríguez de Franza en Córdoba, estalla la Revolución Francesa. Que haya libertad, igualdad, fraternidad le parece muy abstracto, pero cuando Robespierre empieza a cortar la cabeza de los poderosos y asume una dictadura, el doctor Gaspar de Franza queda fascinado. Vuelve a su país, crea una bandera con los colores de la bandera francesa, se hace llamar doctor Francia y dice: no voy a permitir partidos políticos para que los abogadillos de Asunción no engañen a mi pueblo. Ya más adelante encontrarán su propia forma de gobernarse, pero tengo que ser yo el dictador supremo del Paraguay. Modelo Robespierre. Y él genera un desarrollo cultural que lo sigue después Carlos Antonio López y Francisco Solano López, que hacen del Paraguay el país más avanzado de América. O sea que el proceso de independencia, y con esto termino esta reflexión, que daría para muchísimo más, si bien todos los estados que nacen en nuestra América pasan a ser genocidas, y la única diferencia entre ellos es la eficiencia. Si tenés selva es más complicado, si vivís en pradera es más fácil. Pero entonces, Paraguay no. Paraguay respeta a los pueblos originarios, y genera un estatus popular, de cultura popular, y un desarrollo industrial impresionante. O sea que cuando hablamos de la gesta de independencia, tenemos que tomar a Paraguay como una excepción. ¿Sí? Después sabemos lo que pasó. Inglaterra no podía invadirlo, por la fea costumbre que tenía Paraguay de no tener mar. Entonces tuvo que hacer una ingeniería con los unitarios y con los colorados de Uruguay y con el Imperio de Brasil para que ellos, con armas británicas, arrasaran el Paraguay y asesinaran a todos, porque la cultura laboral de Paraguay podía recrearla. Pero cuando hablamos del proceso de independencia, creo que no podemos olvidar, resumiendo, la resistencia indígena, que viene del tiempo de las primeras resistencias hasta Tupac Amaru y Tupac Katari, la resistencia africana, que tiene su punto culminante en Haití, la resistencia criolla de los humildes, las montoneras fundamentalmente, y la gesta de estados que terminan siendo todos dependientes, todos subordinados a Inglaterra, en el norte más subordinados a Estados Unidos, pero en el sur a Inglaterra fundamentalmente, subordinados. Y Paraguay, que le costó mucho, pero que fue el único estado que realmente cumplió con un sueño, tanto que Artigas, que tenía muchos conflictos, porque para Artigas la concepción de Liga Federal era el poder horizontal, termina defendiendo el Paraguay, enamorado del proceso paraguayo social y cultural. La derrota de la Liga Federal en la banda oriental, irónicamente, se da en el mismo momento que los federales triunfan en Buenos Aires. Y Argentina pasa a ser un Estado federal. Hasta el propio Zarratea se hace federal para no perder el puesto. Entonces, en ese momento, la banda oriental queda dominada por el Imperio portugués. Si uno mira el mapa de Uruguay, uno se da cuenta que es parte del Río de la Plata, pero también es la continuación natural del Brasil hacia el sur. Era territorio en disputa. Entonces, los portugueses controlan la banda oriental y le llaman provincia cisplatina.
do Grande Imperio de Brasil, Portugal y Algarves. Hay que recordar que para esa época Portugal no tenía rey, el rey estaba en Río de Janeiro. Y Río de Janeiro se había transformado en una maravillosa ciudad imperial. A veces la gente va a las playas en Río y no recorre la parte colonial de Río de Janeiro, de cuando fue capital imperial. Travesa Ubidor, todo, es maravilloso, incluso lo que se conserva ahora. Entonces, la corte en Río toma la provincia cisplatina y pone a un gobernador, Lecor, un hombre muy astuto, y Lecor tiene un problema, y es que Artigas había repartido tierras, cumpliendo con las leyes de Indias, había abolido los latifundios en gran parte de la banda oriental. Y los antiguos propietarios reclamaban. Lecor no se metió, él era muy astuto, no falló sobre el tema de la tierra. Dejó que todo siguiera su curso. Él ambicionaba ser gobernador de la provincia de Cisplatina. Estando Lecor gobernando la provincia de Cisplatina, se independiza el Brasil. Entonces Lecor baja la bandera portuguesa, sube la bandera del Imperio de Brasil y sigue gobernando él. En la provincia cisplatina do Grande Império do Brasil, que ahora es bien diferente de Portugal, o Imperio do Brasil. Y ese Imperio de Brasil, un imperio que era una verdadera cárcel de pueblos, esclavista, brutal, feroz, sojuzgando a todas las culturas diferentes en ese Brasil multicultural, domina también la banda oriental. Y los orientales masones se dividen en dos. Hay gente, sobre todo los seguidores de Fructuoso Rivera, que están partidarios de ser cisplatinos, o sea, Rivera incluso fue condecorado, era teniente coronel del ejército imperial, por sus méritos para destruir la Liga Federal. Gobernaba prácticamente junto con Lecor, Rivera. Pero había otros que conspiraban, y dentro de la conspiración había gente masónica muy vinculada a Buenos Aires, y en Buenos Aires vinculada sobre todo al poder de los saladeristas de Buenos Aires, que en ese entonces acumulaban una inmensa riqueza, y que financian un desembarco en 1825 en las costas del río Uruguay, del lado oriental. Desde el punto de vista técnico y legal, lo que hacen esos orientales que desembarcan es la guerra entre Argentina y Brasil, porque un ejército, un pequeño estado mayor de un ejército, equipado en Buenos Aires, alimentado por el gobierno, invade territorio de Brasil, como era. Y el objetivo de estos orientales que desembarcan, que por supuesto no eran todos orientales, había porteños, había bolivianos, pero la mayoría eran orientales, era crear un estado mayor a los efectos de levantar al pueblo y organizar un ejército popular. El gran problema es que no podían decirse artiguistas, porque entonces levantaban antiguos conflictos por la tierra. Pero por otro lado, frente al pueblo más humilde, eran la continuación de Artigas. Por lo tanto, usan una bandera tricolor que tiene los mismos colores de la bandera paraguaya. Y Juan Antonio, que es Juan Antonio Lavalleja, es Juan, la gente no sabría leer, pero la religión la entendía mucho mejor que nosotros. ¿Qué hace Juan Evangelista? Juan Bautista, el que viene detrás de mí, trae el Espíritu Santo. Entonces yo soy Juan, Artigas vuelve. Esa es la lectura popular. Por otro lado, frente a los adventistas porteños, no tiene nada que ver con Artigas. Él está incorporando la provincia oriental a las provincias del Río de la Plata. Es el doble juego de La Valleja. Pero además a La Valleja le meten a Uribe al lado, que es un masón fiel representante del poder más rico de Buenos Aires. Oriental, pero... entonces, desembarca en los 33, se corre como un reguero de pólvora por toda la campaña, que se acabó la dominación ruso-brasilera, se forman ejércitos irregulares, montoneras, y La Valleja está obsesionado con conseguir rápidas victorias militares que entusiasmen a las provincias y que generen ejércitos provinciales, porque claro, el ejército oriental solo no puede pelear contra el ejército de Brasil. Siempre esa psicosis ha existido en el pueblo uruguayo. Una anécdota del 2022. Decían que el ejército uruguayo tenía un plan secreto para conquistar la Patagonia en 24 horas. Bastaba con declarar la guerra a Brasil y después retroceder, 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 retroceder. O sea que la historia no ha cambiado.
Y en ese momento La Valleja entiende que el problema es involucrar a las provincias. Para involucrar a las provincias y al propio gobierno federal de Buenos Aires necesita victorias rápidas. Y realmente las logra. Realmente victorias hazañosas. Hasta que finalmente Argentina interviene directamente con el Manco Paz, con gente de la Valle, con gente totalmente diferente entre sí, pero que vienen a sumarse a los orientales en la recuperación de la provincia. Incluso en las proclamas que hace La Valleja en el año 1825, llama diciendo, argentinos orientales, tenemos que unirnos a la patria. O sea, proclama la identidad argentina de los orientales permanentemente. Empiezan las grandes victorias del ejército de la Liga de las Provincias Unidas. Se retroceden los portugueses. Todo el estado de Río Grande do Sul queda en manos de las Provincias Unidas, con el apoyo de muchos gaullos, de mucha gente de Río Grande que odiaba al imperio. Y realmente, cuando avanzan, cunde la alarma en Inglaterra. A Inglaterra no le servía que Brasil llegara hasta Uruguay, pero mucho menos que el Río de la Plata se transformara en un río interior de las Provincias Unidas. El Río de la Plata era vital para Inglaterra. No podía armarse de nuevo lo que era el antiguo reinato ahora con un Estado soberano, porque iba a tener tremenda fuerza. Entonces los ingleses llaman a los argentinos del Imperio de Brasil a Río de Janeiro, ni avisa a los orientales, y dice, vamos a crear acá un Estado tapón. Nosotros los ingleses nos encargamos de controlarlo. Y hay paz entre Argentina y Brasil. Y los unitarios argentinos dudan, y entonces los ingleses le dicen, ¿ustedes quieren que vuelva el artiguismo? Entonces ahí están, los unitarios dicen, vamos a dejar un Estado tapón que todos lo controlamos. Los orientales se enteran en pleno campo de batalla de que son independientes, hasta por ahí nomás. Así nace el Uruguay, que no tenía nombre, porque nosotros podíamos definirnos como orientales siempre que en nuestra patria hubiera un occidente. Pero si se nos quitaba el occidente, dejábamos de ser orientales, porque realmente, yo digo en Europa que soy oriental, piensan que soy chino. Por suerte, el primer nombre que los constituyentes aceptaron no fue, que era Estado Oriental del Caudaloso Plata, porque entonces en vez de uruguayos seríamos caudalosos. Por suerte eso no prosperó y pasó a ser Estado Oriental del Uruguay. Hubo que inventar una bandera, por supuesto que no tuviera nada que ver con Artigas. Y realmente los óleos, incluso en nuestro Palacio Legislativo hay un óleo inmenso que habla del Día de la Independencia, y uno ve ahí, en Montevideo festejando ahí en el torno al Cabildo, la bandera del Imperio de Brasil, la bandera de las Provincias Unidas, la bandera de la Gran Bretaña, pero ninguna bandera artiguista. Y entre el pueblo que está abrazándose no vas a ver ningún negro ni ningún indio. Es la clase alta que está festejando esa independencia y la restauración de las tierras que inmediatamente hace Rivera, que lo primero que hace es la contrarrevolución agraria y necesita para eso matar a los charrúas. Porque para los donatarios que habían recibido tierras en el periodo de Artigas, estando Artigas viejo en el Paraguay, el único instrumento cultural que tenían para resistir el desalojo eran los charrúas. Rivera dice al Parlamento, en el aduar charrúa se han refugiado todos los elementos díscolos del campo. Entonces a los charrúas hay que matarlos no étnicamente, hay que matarlos como organización, porque es el relicto que queda de la propuesta del proyecto multicultural de la Liga Federal. Y ahí empieza un exterminio. Lo que pasa es que Rivera, en su característica, se excede en una crueldad morbosa que, que realmente, por ejemplo, primero los engaña, los llama salsipuedes, al arroyo salsipuedes, que ya se llamaba así. Hay muchos arroyos salsipuedes en nuestra América por la característica de crecientes rápidos. Los embosca, los llama a un acuerdo de paz y los masacra. A los jóvenes y a los adolescentes los secuestra. Las niñas las remata para servicios sexuales en San Pedro del Durán, lo cual lo transforma a Rivera en el primer femicida serial, porque muchas muchachas se matan.
A los varones y a las niñas más chiquitas las reparte en Montevideo, exigiendo que olviden su idioma, su identidad y su nombre. Y los mete en las familias ricas de Montevideo. Y a las madres charrúas que no mató las mete en un galpón que era antes para los negros. Las madres de la alta sociedad montevideana dicen, por favor, devuélvanle los niños, no soportamos más el alarido de esas mujeres. Y Rivera acaba con el alarido, las mata a todas. Pero los niños, entonces, charrúas, son los primeros niños desaparecidos del Uruguay, 1831. Y así nace el Estado oriental, que va a tener una dependencia total, pero que además en sus institutos de educación pública es imprescindible formar un espíritu antiargentino para toda la educación pública uruguaya, porque a los efectos de borrar la identidad común es imprescindible decir somos superiores, somos mejores, por suerte no tenemos indios. Claro, lo negro no se puede disimular, pero bueno, vaya y pasa. Entonces, la cultura indígena queda muy reprimida, pero sobrevive fuertemente en el mundo rural, sobre todo en el mundo ganadero, y porque son gente que ya es de a caballo, entonces se siente mucho mejor en ese mundo, se halla mucho mejor en ese mundo. Y así nace el Estado oriental, donde todas las guerras civiles terminan siendo guerras entre unitarios y federales en las otras provincias, es decir, está intrínsecamente unido. Creo que eso nos debe hacer reflexionar sobre nuestro destino común, sobre que somos compatriotas en el Río de la Plata y somos hermanos con el resto de América. Hay una carta de Artigas a Bolívar hermosa, hablando de la causa común. Y la correspondencia entre San Martín y Artigas, en el momento de discrepancia, San Martín le llama paisano mío. Y si olvidemos nuestras discrepancias, primero destruir a los españoles y después. Y Artigas dice, mientras los pueblos no tengan garantías, dice textualmente, el pueblo de Buenos Aires es nuestro hermano, nunca su gobierno actual. Entonces, todo ese tipo de cosas, necesitamos recuperarlos, pero remando a contramano de una historia oficial que dice exactamente lo contrario. Bueno, es un desafío que tenemos. En 1830 nace la República Oriental del Uruguay. Estado tapón, manejado desde Inglaterra, y que es una especie de dique contra la expansión brasilera y contra la expansión argentina, que era lo que Inglaterra no quería. En la historia del siglo XIX, a partir de 1830, en la banda oriental, se enfrentan dos partidos políticos, el Partido Blanco y el Partido Colorado. Toda la historia del siglo XIX va a ser la lucha entre estos dos partidos. Pero hay que aclarar que sus fundadores no nacen después de la independencia de 1830. La historia oficial plantea, primero fue Artigas, pobre Artigas, fue derrotado, y después lo continúan los partidos tradicionales. Y también lo continúa el ejército uruguayo, porque Artigas usaba espada. Los militares actuales usan espada, lógicamente son los sucesores de Artigas. O sea que violar los derechos humanos, dar golpes de Estado y todos son los herederos de Artigas. Eso es lo que dice la historia oficial. En realidad, el Partido Nacional o Blanco y el Partido Colorado expresan lógicas que coexisten con la Liga Federal y ambas son contrarias a Artigas, aunque en el movimiento grande de 1815 y 1816 tratan de alguna manera de disimular eso. El Partido Blanco Nacional expresa intereses de los grandes hacendados que van a buscar en Europa precios proteccionistas para su producción. Por lo tanto, junto con los saladeristas, podríamos decir, en el sentido más estrecho de la palabra, son más patriotas. El Partido Colorado, más afín a los unitarios, es un partido que entiende que hay que copiarle todo a Europa. Y si se es colonia europea, muchísimo mejor. En tanto no ser española, porque los españoles son el atraso, pero no habría ningún problema en ser ingleses o en ser italianos. Contrataron a un mercenario italiano, Garibaldi, para que dirigiera sus fuerzas. Estos dos partidos nacen con dos caudillos
que son lugartenientes de Artigas los dos en principio, que son Fructuoso Rivera y Oribe. Oribe es el caudillo federal, aristocrático, y Rivera el caudillo, en realidad, la carne de cañón de los liberales unitarios, porque Rivera no tiene capacidad. Lo que Rivera es un gran guerrero. Entonces, los unitarios de acá, los colorados, lo usan para campañas militares, incluso lo usan como presidente, que no razona, que simplemente mata, pero en realidad la materia gris es más urbana, más vinculada incluso después a los exiliados unitarios que vienen a Montevideo. Ese es el Partido Colorado, es un partido urbano, es un partido liberal, en el sentido más de capitalismo salvaje que pueda tener el liberal, pero que al mismo tiempo es más libre pensador que el partido más patriótico de los blancos. O sea, uno con la similitud con Rosas es muy clara, ¿no? Entonces, mientras Rosas está allá después, y hay que cantar cielitos y zambas, acá se inauguraban las óperas, acá en Montevideo se inauguraban las óperas de Europa, ¿no? Y un cielito era poco menos que ser un grosero, era la barbarie. Entonces, esta contradicción marca todo el siglo XIX. Es curioso cómo surgen los colores, porque uno piensa que el Colorado puede asimilarse más a lo federal, como en Argentina, pero fue un producto totalmente casual. Resulta que el primer golpe de Estado lo da Rivera. Después de ser presidente, sube Oribe, Rivera da un golpe de Estado. 1836, que empieza la guerra después contra Rosas y todo eso, ¿no? Rivera da un golpe de Estado. Los blancos, o sea, los seguidores de Oribe, que eran los legalistas, se ponen una vincha blanca que decía defensores de las leyes. Y para distinguirse de los blancos, el ejército golpista usa el forro de bayeta de rojo de los ponchos y se lo pone como vincha. O sea que no tienen nada que, no son colores ideológicos, surgen en la necesidad de distinguirse en la Primera Guerra Civil de 1836. Por eso la confusión, porque uno piensa en los colorados del monte, piensa lo federal unido a lo rojo, el gauchito Gil, yo qué sé. Y no, acá es al revés, pero es al revés por una cosa absolutamente casual. Entonces, surgen los partidos, gobierna el Partido Colorado los primeros años. Cuando en la transición le toca a los blancos, por una constitución totalmente reaccionaria, y donde no hay voto popular, los colorados dan un golpe de Estado, el movimiento unitario argentino apoya siempre a los colorados, y la lucha golpista de los colorados se transforma en lucha contra Rosas, a través de la alianza con los sectores unitarios de Argentina. Y finalmente es derrotado Rosas allá y sus aliados blancos acá son derrotados también. Pero ahí pasa una cosa muy interesante. Rosas siempre se había apoyado mucho en los negros de Buenos Aires. Con su hija iba a los actos en San Telmo, al Rey Congo. Acá, los colorados habían usado a los negros como carne de cañón de su ejército. Y las mamás viejas, las ancianas negras, le decían a sus hijos, bueno, usted va a conseguir, hijo, la libertad peleando por los colorados. Aprenda un oficio, hágase de la banda militar. O sea, que antes del fútbol, el ascenso social de los negros fue la banda militar. Pero ¿qué pasa? Si vos colorado, si vos negro, sos del ejército colorado, las dinastías de tu familia van a ser coloradas también. Entonces, eso pasa, por ejemplo, en el candombe. El candombe en San Telmo fue prohibido. Lo resucitó Urquiza en la Bajada del Paraná, en lo que se llama el Tango de San Miguel. El auténtico candombe de Buenos Aires tuvo que recrearse, bueno, en el Cambacuá de Corrientes, pero fundamentalmente en Bajada del Paraná, en Entre Ríos. En cambio, los golpistas uruguayos acá fomentaron lo negro porque era la carne de cañón de su ejército. A tal punto que la inmensa mayoría de los payadores, eso pasó también en Argentina, cuando venían los periodos de paz civil,
eran negros, como Gabino Ezeiza en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque aprendían el oficio en el ejército. Entonces, las guerras civiles en Uruguay siempre fueron entre los colorados y los blancos. Generalmente los colorados contaron con el incondicional apoyo de las potencias europeas, igual que en los unitarios en Argentina. Por lo tanto, el Estado oriental fue un Estado totalmente abierto en todo el siglo XIX a todo lo extranjero. Lo extranjero venía todo para acá, tenían sus empresas, tenían sus industrias, todo era extranjero, todo europeo, mucho inglés y algo francés y alemán, pero fundamentalmente Inglaterra era el dueño del Estado oriental y de su producción, de sus frigoríficos, de sus primeros ferrocarriles. Pero ¿qué pasó? Los blancos hacían levantamientos. Entonces Europa le aconsejó a los colorados, primero los colorados, bueno, quisieron ser colonia italiana, pusieron a Garibaldi, pero los ingleses aconsejaron a los colorados que hicieran políticas de fusión, que la mejor manera de silenciar a los blancos era meterlos en el gobierno. Y entonces empezaron a haber gobiernos blanquicolorados. Al mismo tiempo que surgía la clase obrera, surgían los primeros sindicatos, igual que en Buenos Aires, allá se creaba la Fora, acá se creaba la Foru, que era una filial prácticamente de la Fora Argentina. Esos sindicatos, aquellos viejos sindicatos, sindicatos de verdad, donde el segundo cargo después de secretario general era bibliotecólogo, y donde el sindicato hacía arte lírico, el sindicato tenía cuadros teatrales, biblioteca y escuelas dominicales de alfabetización. Esos eran sindicatos, ¿no? Y en esos sindicatos, tanto en Argentina como acá, empieza la lucha obrera contra los gobiernos blanquicolorados. Están juntos. Pero ¿qué pasa? Cuando Paraguay empieza una campaña de soberanía muy fuerte, los ministros blancos empiezan a simpatizar con Paraguay. Y eso le complica mucho la vida a Inglaterra. Inglaterra no puede invadir el Paraguay porque Paraguay no tiene costas. Necesita destruir la cultura paraguaya, que es su competidor industrial. Necesita hablar. Con Mitre no hay ningún problema, con Sarmiento tampoco, encantados de invadir el Paraguay. El imperio de Brasil tampoco. Pero acá tenían la resistencia de los blancos, por lo tanto era necesario un golpe de Estado colorado. No de los colorados que gobernaban, que estaban acomodados, sino de los colorados más riveristas, más del sector rural, que volvían a gobernar ahora con Venancio Flores. Y ahí se da un golpe de Estado. Uruguay se suma a la guerra de la Triple Alianza, gracias a los colorados, pero tanto en las provincias argentinas como en el Uruguay y en Río Grande do Sul hay una fuerte resistencia a la guerra del Paraguay. Quizá la más importante es la de Felipe Varela, pero acá, incluso Venancio Flores, el tirano colorado, no puede ni siquiera terminar la guerra del Paraguay. Tiene que venir porque se le levanta todo el pueblo blanco acá, y es matado heroicamente en la ciudad vieja de Montevideo. No puede también, lo matan los mismos, se supone que blancos, pero también clase obrera. Es decir, matan a Venancio Flores, lo apuñalan. Entonces, la guerra del Paraguay termina en la tragedia que termina, la destrucción del Paraguay, y nuevamente se consolida el gobierno del Partido Colorado. Pero el Partido Colorado, para desesperación de los ingleses, el Partido Colorado es ineficiente ahí. Se pasan recitando, todos saben latín, todos saben, conocen a Virgilio, eh, leen mucho literatura francesa, van a la ópera, pero no son eficientes en la modernización. Entonces los ingleses apoyan nuevamente al sector militarista del Partido Colorado y se genera la etapa militarista, es decir, sustitución de los colorados civiles por los colorados militares, con Andrés Latorre, un tirano joven, muy eficiente, que realmente moderniza el Uruguay y genera la base para una industria más fuerte, en manos extranjeras, pero incluso con una clase obrera más culta. Pone como ministro de Educación a José Pedro Varela, que es un masón defensor de la educación pública, y lo pone de ministro de Educación. Entonces, da un salto adelante el desarrollo, las premisas para el desarrollo industrial del Uruguay. Cuando a fin de siglo XIX
Las guerras europeas dan un valor altísimo a la carne rioplatense. Cuando las guerras europeas y los barcos frigorificados generan una renta diferencial extraordinaria en el Río de la Plata, ahí dentro del Partido Colorado hay un sector que empieza a pensar en una industria nacional. Y ahí termina el siglo XIX con un Partido Colorado dividido en un sector conservador y un sector que mirando a la Europa de Suiza, está pensando en una industria nacional. Lo que hizo Perón en los años 40 lo hizo el Partido Colorado con otra ideología mucho más pro-yanqui, pero lo hizo el Partido Colorado en 1910. Pero eso ya es historia del siglo XX. Decíamos que en el siglo XIX la lucha entre blancos y colorados no fue una lucha entre caudillos por ambiciones personales. Había dos programas diferentes que estaban enfrentados. Los dos antiartiguistas, antipopulares, pero muy diferentes entre sí. El siglo XX cambia un poco la coyuntura del Río de la Plata en el contexto internacional. Los barcos frigoríficos generan la posibilidad de una poderosísima exportación de carnes del Río de la Plata y generan una nueva riqueza del país. Y hay estadistas, en Uruguay José Valle y Ordóñez fundamentalmente, Colorado, que entiende que es el momento de generar industrias nacionales y que para generar industrias nacionales competitivas se necesita que el Estado se haga cargo de algunos servicios esenciales. Es lo que algunos historiadores llaman el capitalismo de Estado. Capitalismo porque en última instancia el régimen no cambia de propiedad privada de los medios de producción, pero el defender la industria nacional es necesario que los servicios eléctricos, que el agua, que, que, que todo lo que tenga que ver con el ferrocarril sea nacionalizado, pasó en Argentina unas décadas después, a los efectos de servir a una pujante industria nacional. Y además hay que alfabetizar mejor, porque se necesita una clase obrera culta para manejar la nueva maquinaria que está llegando. Eso generó en los comienzos del siglo XX un proceso muy interesante porque despertó simpatías en la clase obrera. La clase obrera, que estaba influida fundamentalmente por el artiguismo, ve en este sector del Partido Colorado un sector que tiene más legislación social, que logra alfabetización, y hay cierto apoyo crítico en la ciudad. Pero el problema es que el concepto desarrollista de José Valle Ordóñez tiene un gran desprecio por el campo. Apoya, necesita al obrero calificado de la ciudad. Y por otro lado, un obrero de Montevideo de 1910, del tranvía o del frigorífico del puerto, un obrero montevideano, igual que un obrero de Buenos Aires, estaban mucho más informados de lo que pasaba en Madrid que lo que pasaba a 100 kilómetros de la capital. Razonaba en europeo. Tenían toda la justicia social, pero eran europeos, inmigrantes. Por lo tanto, el campo, el oprimido del campo, no tenía interlocutor. Es más, cuando después de la reforma de Córdoba hubo acceso más popular a las universidades, eran hijos de obreros urbanos, no de peones rurales. O sea que el campo fue absolutamente incomprendido. Y en el campo, los hacendados rurales estaban divididos en dos en la banda oriental. En Argentina también, en Entre Ríos por lo menos, es un caso muy similar. Grandes estancieros vinculados al poder, opresores de los humildes, pero estancieros medianos que eran arbitrariamente despojados por el poder central, porque como tenían la ley, tenían el poder, le decomisaban los bueyes, le robaban ganado, no había problema, nadie. Entonces hay dentro de los hacendados pequeños y medianos una fuerte rebeldía que crea una identidad con los desposeídos del campo. Y ahí surge en 1897 hasta 1904 una figura muy importante en Uruguay que fue Aparicio Saravia. Aparicio Saravia era un hacendado, pero que sentía profundamente el dolor de sus paisanos y los propios atropellos que su familia sentía.
no sus hermanos que se habían enriquecido, pero él y los hermanos que seguían siendo hacendados medianos también eran atropellados. Entonces, ¿qué es lo que dice Sarabia? El gobierno colorado no nos entiende, vamos a levantarnos en armas, vamos a hacer ingobernable el campo, a los efectos de que la ciudad tenga que negociar con nosotros. No es una revolución por el poder, es una revolución para paralizar la riqueza que venía del campo y que después quedaba solo en la ciudad, para beneficios para la ciudad. Y realmente ahí Valle y Ordóñez, toda la furia es contra Aparicio Saravia, ¿no? Porque Saravia en última instancia, al representar a los pobres del campo, representa al sector analfabeto e ignorante. Es decir, tiene un gran desprecio. Y el proletariado urbano apoya a Valle. El gobierno colombiano convence de que es un alzamiento de latifundistas. Y entonces genera una dramática división entre los pobres de la ciudad y los pobres del campo que veneran a Saravia. Cuando Saravia es muerto, y cuando Saravia es asesinado, el Partido Nacional vuelve a su esencia reaccionaria. Y porque Saravia es un transgresor de todo ese partido blanco que ya estaba totalmente acomodado. Eran estancieros, sí, pero vivían en Montevideo. Asesinado a París Sarabia en 1904, sucumbe este levantamiento, el Partido Blanco frena todo el levantamiento posterior, se están acomodando totalmente, y en ese marco se da la paradoja de que el Partido Nacional o Blanco, que había sido en algunos momentos patriótico en el siglo XIX, pero Paraguay, ahora se vuelve el partido de la reacción más conservadora vinculada a la Iglesia Católica. Y el Partido Colorado desarrolla un ala que empieza a estar vinculada a la socialdemocracia europea, a lo que llamamos el socialismo moderado de Europa, y busca reformas sociales, usando la renta diferencial de la riqueza que tenía. Pero, a diferencia de Perón, el Partido Colorado siempre fue absoluta y cerradamente pro-norteamericano. José Valle y Ordóñez, cuando Estados Unidos invade México, escribe en las páginas del día, en las mismas páginas que habla bien de Lenin, dice, el oscuro pueblo mexicano deberá entender que los rubios hermanos del norte vienen a rescatarlos de la barbarie en la que están sumidos. Eso era el vallismo como contradicción. Y después dice, de pie murió Lenin, un hombre que peleó por los pobres en la lejana Rusia. Entonces, ese nudo de contradicciones genera también una izquierda que primero es absolutamente urbana, absolutamente de inmigrantes, pero que por la migración campo-ciudad empieza a tener más elementos culturales y empieza en los años 30 recién a descubrir el artillismo como posible bandera de la izquierda nacional. El siglo XX tiene entonces todo un proceso de lucha ideológica seria entre sectores del Partido Colorado y el Partido Blanco, que dura, hay una dictadura en el medio, una dictadura fascista en el año 33, que dura poco, pero en el año 59, el vallismo, que es la teoría más progresista, digamos, del Partido Colorado, es derrotada, porque como vienen épocas de mucha dureza, el vallismo había sido muy servil con Estados Unidos y había desarrollado una industria triguera nacional y Estados Unidos le paga como suele pagar Estados Unidos, le baja los precios del trigo y funde al vallismo. Entonces el vallismo ante la crisis se vuelve reaccionario. Su naturaleza de clase es más fuerte que la obra social. Y entonces la gente y como en mi ley acá, votan a los blancos. Y a partir de que los blancos suben al gobierno, con el Fondo Monetario, la deuda externa que nos acogota, etcétera, etcétera, en 1960 desaparecen para siempre las diferencias entre blancos y colorados. Levantan banderas distintas del pasado, pero ambos son neoliberales, ambos son serviles al imperialismo norteamericano y hacen exactamente lo mismo. Es dificilísimo entender qué distingue a un blanco de un colorado. A veces se dividen por temas un poco menores, pero en realidad son lo mismo, son civiles a un capitalismo dependiente que hace del Uruguay a partir de 1960 cada vez más un país donde la propiedad de los medios de producción es extranjera y donde los gobiernos pasan a ser simplemente agentes, gerentes, CEO de empresas extranjeras que son las que dominan la riqueza, la tierra, las papeleras y todo lo que hay. Este proceso de 1960 genera,
junto a la identidad blanco y colorada, ya irreversible, hoy son una coalición y pelean electoralmente para ver cómo pueden diferenciarse un poquito, son una coalición en torno a un gobierno blanco, genera un crecimiento de la izquierda a través de la clase obrera, a través de nuevas alianzas de la clase obrera con algunos sindicatos rurales, como el sindicato de los cañeros en el norte uruguayo, con el sindicato de los peones arroceros, que son la doble carácter de obreros por oficio, pero campesinos por conciencia, genera un crecimiento de la izquierda. Y ese crecimiento de la izquierda, que es acompañado por la Revolución Cubana, tiene su momento más impactante en Uruguay con el triunfo de Allende en Chile, 1970. En 1971, todos los sectores de la izquierda uruguaya se reúnen en un solo frente que se llama Frente Amplio. Es curioso, el nacimiento del Frente Amplio está inspirado en el modelo chileno, y ahí se reúnen gente que estaba en la guerrilla urbana, que crea un brazo político para unirse al Frente Amplio, el Partido Comunista y sectores muy moderados de la izquierda, pero en torno a un programa muy inspirado en Allende, que plantea la reforma agraria, la soberanía nacional, la ruptura con el Fondo Monetario, un programa realmente radical, pero fruto de la época. No es que todos estuvieran convencidos de lo mismo, ¿no? El Frente Amplio nace como algo muy auspicioso en Uruguay. 71, Frente Amplio, 73 golpe de Estado. Uruguay engrosa la cadena de los golpes de Estado y ahí se produce lo que muchos de nosotros creemos, muchos dirigentes del Frente Amplio se van a Europa y muy manejados por la socialdemocracia alemana, muy financiados por los suizos y por los suecos, se van volviendo mucho más moderaditos. Cuando vuelven ya cambian el programa, sacan lo de la reforma agraria, ya el Frente Amplio después de la dictadura no es lo mismo. Incluso hizo que muchos nos separáramos del Frente, ¿no? Porque nos decepcionara su actuación. Con todo, la gran confrontación política en este momento en Uruguay, desde el punto de vista de las masas, es entre la coalición blanca y colorada, por un lado, y el Frente Amplio por el otro, ¿no? Todos los discrepantes somos minoría, y entre eso está el próximo gobierno seguramente. La novedad es que el fascismo, que estuvo en filas del Partido Colorado, estuvo en filas del Partido Blanco como sectores minoritarios, que apoyó un golpe de Estado en el 73 que fue blanco y colorado, el fascismo hoy tiene su propio partido, que se llama Cabildo Abierto. Y ese partido es expresamente nostálgico de la dictadura y tiene, y sabe, es consciente de que es el plan B. O sea, forma parte de la coalición blanca y colorada, pero marcando diferencias. Y una diferencia interesante, que yo creo, y con esto para terminar el planteo de hoy, una diferencia interesante es que mientras blancos y colorados son absolutamente neoliberales, el fascismo no es neoliberal. Para un sueño de un gobierno autoritario, ellos necesitan ciertos resortes estatales, necesitan la energía, necesitan las comunicaciones, necesitan el transporte. Un neoliberal, como el actual presidente, si acá hay un intento revolucionario, pagamos marines, que vengan los marines. Un fascista no. Entonces, un fascista puro, ¿no? Milei es más ultra neoliberal que fascista, pero el Cabildo Abierto, hay gente de Milei que es fascista, pero yo creo que él es más ultra fanáticamente neoliberal. Pero Cabildo Abierto es una organización fascista. Entonces, es un ingrediente nuevo de la realidad política uruguaya que la expresión de la derecha extrema que crece en el mundo, en Uruguay se llama Cabildo Abierto, y algunos sectores blanco y colorado que simpatizan con él, pero que no son lo mismo. Ese es el puzzle actual del Uruguay, en un continente muy conmovido, en un planeta muy conmovido, donde por un lado avanza la derecha, se hundió lo que se llamaba el campo socialista, pero los pueblos luchan. Y creo que una de las cosas que la propaganda capitalista más nos trata de hacer creer es que somos pocos, cuando en realidad uno mira realmente el Sahel africano, lo que es Burkina Faso, lo que es todos esos países que tienen una soberanía y un coraje
el coraje de Irán, que será una teocracia, pero es un país muy valiente en sus posiciones, lo que es Corea del Norte. Nosotros creemos en el pueblo palestino y los mapuches. En fin, yo creo que es un momento donde los pueblos están en lucha, donde se necesitan herramientas políticas que todavía no hemos creado, pero que estamos en un momento duro, peligroso, pero auspicioso también por la conciencia de los pueblos, más en lo social que en lo político. Lo político ha sido muy desprestigiado por la mala izquierda, sobre todo. Los jóvenes que están más en la lucha no quieren saber nada de la política. Pero estamos en un momento interesante y en ese marco estamos pensando que los movimientos sociales están cumpliendo un papel junto con ciertos movimientos de identidad muy interesantes. Por ejemplo, el candombe como expresión de la resistencia cultural se ve transformado en un espectáculo. Y ahora nosotros hablamos sobre el tema de la identidad negra del Uruguay y muchachas nos dicen, somos del cuerpo de danza. Acá se acabó el microbikini y los tacos altos. Somos bailarinas de alpargatas y de túnica porque somos descendientes de afroamericanos y no vedettes. Y entonces se está creando, y está hablando el candombe, puedo hablar de la lucha por el medio ambiente o puedo luchar por la defensa del agua. Es decir, movimientos hermosos con fuerte identidad juvenil que a nosotros, los que creemos que hay que hacer una opción política, nos agarran con pinzas. Pero lo importante es que su lucha siga avanzando y es emocionante. Los que hablan mal de los jóvenes, yo digo, hay jóvenes y jóvenes, pero por suerte tenemos jóvenes maravillosos. Y quizás ese sea el mensaje final de una reflexión de este tipo. Es decir, que vale la pena vivir porque en las nuevas generaciones hay gente que, como diría Rodó, va a poner su pie en nuestra última huella y por suerte nos va a superar.